Bienvenidos a la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. Esta prueba de 5 etapas, 5 días, 5 jornadas de competición. Vemos aquí la presentación de Remco Evenepoel y el equipo de Red Bull Bora. Un Remco Evenepoel quien viene como uno de los principales candidatos, uno de los principales favoritos, justo junto al UAE. Vemos en este momento a esta escuadra quien trae a Joao Almeida como también uno de los principales protagonistas que pueden ganar la clasificación general de esta vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. Vemos ahí el disparo de salida, un disparo de salida neutralizado. Vamos a ir al kilómetro 0 para el disparo de salida oficial, mientras veíamos ahí a Remco Evenepoel haciendo los últimos ajustes en el ciclo computador de su bicicleta con estos vivos en dorado característicos de Remco Evenepoel. En este momento estamos en el kilómetro 0, se da el disparo de salida, inician las emociones de estas 5 jornadas, 5 días de competencia, ya lo veníamos diciendo, de esta vuelta a la Comunidad de Valencia. Mientras vemos la hoja de ruta, el perfil de carrera para esta primera etapa 2026, celebrando ya las 77 ediciones, una competencia con mucha historia en el ciclismo profesional. Vemos ahí en el perfil de esta primera etapa, vemos a estos repechos, estas rampas que si bien no están categorizadas, van a hacer mella en los corredores, van a generar un desgaste importante. Es hasta este último pico que justo estamos viendo en la gráfica, es un puerto de tercera categoría, para después un ascenso y un falso llano que nos va a dar el desenlace a la llegada a la meta en esta primera etapa, primera de 5 etapas de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. Vamos a tener a través de las pantallas de Cyclinity Pro las 5 etapas, así que si tú llegas aquí por primera vez, no lo pienses más y suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ninguna de estas 5 etapas y de las competencias posteriores que vamos a tener en las pantallas de Cyclinity Pro, como donde también va a estar participando Remco Evenepoel en el UAE Tour a partir del 16 de febrero de este presente año. Tenemos ya aquí al frente de las acciones 4 corredores que se están despegando del grupo favoritos, del grupo principal de corredores de esta serpiente multicolor, en estas pequeñas brechas, en estas angostas brechas, en esta zona arbolada y boscosa. Vamos a estar cortando la transmisión, vamos a tratar de llevar a ustedes las mejores escenas en medida de lo posible, ya que hay una situación con el helicóptero y la transmisión se está cortando, se están pixeleando las imágenes, pero bueno, en la mejor medida vamos a tratar de llevar las mejores escenas con nuestros 4 corredores. Con el dorsal número 97 ya viene de las escuadras del Euskaltel, viene Dani van der Tuk comandando las acciones. También con el dorsal 113 viene Diego Sevilla, este corredor español para las filas del Polti, y tenemos también a Mats Wenzel del Kern Pharma. Y por último tenemos a Adam Lewis, este corredor británico de las filas del APS. Son los 4 corredores que en este momento están comandando las acciones y vienen al frente de competencia. En la parte posterior tenemos a un hombre del UAE Team Emirates que ya se empieza a quedar. Con el dorsal número 12 tenemos a Félix, este corredor australiano de 32 años, siendo corredor profesional desde el 2012. Fue ganador en la clasificación general del Presidential Cycling Tour en Turquía en el 2019. En aquel tiempo corriendo para las filas del Bora Hansor, todavía no estaba en el UAE. Al parecer es únicamente una situación mecánica o una parada técnica que tuvo, porque se le veía con bastante fuerza regresando al pelotón. Al frente de competencia seguimos con la misma situación. Estos 4 hombres quien vienen protagonizando ya esta fuga. Esperamos en una zona más abierta tener nuevamente la mejor señal en estas tomas para que no se pixelen las tomas y que podamos tener la calidad que siempre hemos venido manejando aquí en Cyclinity Pro. Mientras tanto, tengamos un poco de paciencia con estas tomas que de repente se congelan, se pixelan en estas zonas, en estas veredas, zonas boscosas y zonas arbolosas, en donde estamos viendo que al parecer no está el helicóptero.
el helicóptero que generalmente sigue todas las acciones de estas competencias, y es que el helicóptero no funciona nada más como una cámara más que transmite imágenes hacia la señal principal. El helicóptero actúa como un eslabón indispensable para recibir la señal de las motos en tierra, como para transmitir esta misma señal hacia los aviones que sirven como repartidores, como routers, y finalmente lo llevan hacia tierra nuevamente. Las motos, si no lo han visto aún, tienen los camarógrafos como una tipo mochila donde llevan las antenas. Sin embargo, esta potencia de señal a ras de tierra, pasando por estas montañas y bosques, edificios también, la potencia es limitada y la señal es inestable, como lo estamos viendo justo en este momento. El helicóptero, a su vez, actúa como un repetidor intermedio. Vuela relativamente bajo y cerca del pelotón, recibe la señal de las motos y la sube a un avión que a su vez viene a una altitud mayor, por supuesto, y es un repetidor de la señal. Entonces, si este enlace intermedio del helicóptero se pierde, entonces la señal de las motos pues es demasiado débil o inestable. El avión, a su vez, es el verdadero transmisor. El avión recoge la señal que le avienta el helicóptero, y este avión, que viene equipado con potentes antenas, es el que recibe la señal del helicóptero y las envía a camiones de producción en tierra. Estos camiones, a su vez, ahí entonces ya es cuando finalmente suben esta señal al satélite para una distribución global. Entonces es todo un tema, es toda una logística, y por eso es que en esta ocasión, al no tener la señal del helicóptero, se pierden por momento las imágenes, se pixelean las imágenes, pero más adelante, una vez que estemos en una zona más abierta, seguramente tendremos mejores imágenes para ustedes. Y bueno, después de este reporte técnico, tenemos ya ahí el corredor británico, quien se viene quedando de la fuga, y en este momento lo están neutralizando el grupo principal de corredores. Ya se empiezan a mover, ya se empieza a ajetrear el pelotón, se empiezan a mover las aguas porque quieren darle alcance a los 3 hombres que quedan al frente de las acciones en la fuga. Vamos a ver cuánto tiempo más les dura este proyecto que se ha venido dando durante los últimos kilómetros. En este momento ya veíamos que solo quedan 3 hombres en la fuga cuando pasaron por este premio de montaña, que tampoco lo pudimos ver precisamente porque se corta la transmisión en esta zona boscosa, en esta zona llena de vegetación, llena de árboles, lo que provoca que la señal se corte por momentos. Sin embargo, en un momento vamos a regresar al frente de la competencia para ver cuál es la actualización con los 3 hombres que vienen protagonizando el frente de las acciones. Y precisamente vemos aquí a este hombre del Euskaltel, Dani van der Tuk, quien ya se está quedando de la rueda de los 2 hombres que vienen al frente en este momento del Polti. Diego Sevilla al lado de Mats Wenzel son los hombres que vienen comandando las acciones. Vamos a ver si le dan las piernas a este hombre del Euskaltel para conectar nuevamente tras el paso del premio de montaña. Vamos a ver si puede conectar nuevamente con los hombres al frente para que de esta manera se vuelva a configurar esta fuga de tres corredores en este momento. Cuando vemos aquí al frente de las acciones a un pelotón comandados por el Red Bull Bora, vienen haciendo un descenso bastante rápido al frente de las acciones. Ya lo decíamos, este hombre español del Polti, de la mano de Mats Wenzel del Kern Pharma, son los 2 hombres que vienen liderando las acciones. Aquí la producción dice que es Dani van der Tuk. Sin embargo, Dani ya lo veíamos que está en la parte posterior. Este hombre no es Dani, es Mats Wenzel del Kern Pharma, y del Polti viene Diego Sevilla, el corredor español, quien quiera que esta primera etapa se quede en casa, se quede para un corredor de nacionalidad española. Es lo que está buscando en esta primera oportunidad. En esta primera de 5 etapas ya venimos justo lo que veníamos diciendo. Este hombre, quien viene en persecución de los 2 hombres al frente, es el corredor del Euskaltel, Dani, quien al parecer
no le están dando las piernas y el pelotón principal ya lo va a conectar a falta de 32 kilómetros para la meta. Bueno, vemos que este par de corredores de manera resiliente siguen aguantando, siguen empujando para adelante. Sin embargo, como ya lo veníamos adelantando, al hombre del Euskaltel lo viene neutralizando. ¿Y de qué manera? El tren viene bastante embalado. Este tren que el Red Bull Bora viene comandando en este momento las acciones del pelotón principal, quien también ya se ha partido. Hay un grupo remanente en la parte posterior, quienes ya se han quedado en la rueda porque el ritmo que está imprimiendo el Red Bull Bora es para algunos corredores simplemente insostenible. Ya tenemos aquí a los protagonistas de esta primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, en un momento que afortunadamente ya nos está regresando la buena señal de la transmisión. Tenemos ahora sí estas imágenes completamente en alta definición. Tenemos al frente de las acciones el 137 que tenemos en la parte posterior en este momento, Mats Wenzel de 23 años del Kern Pharma, este corredor de Luxemburgo, quien fuera corredor profesional desde el 2021 y segundo en el Campeonato Nacional de Ruta de Luxemburgo en el 2024. También fue cuarto precisamente en el 2024 del Campeonato Continental Europeo, también en la prueba de ruta. Tenemos también al frente de las acciones con el dorsal 113 Diego Sevilla, este corredor español del Polti de 29 años, siendo corredor profesional desde el 2013. Este corredor español fue ganador de la combatividad en la Vuelta a Burgos 2024. Son los dos hombres que vienen al frente en este momento comandando las acciones en esta primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. Y bueno, a falta de 29 kilómetros para la meta, tenemos a un Red Bull Bora que viene jalando, que viene tirando el pelotón de una manera bastante rápida. No quieren dar tregua, no quieren dar espacio a ningún margen de error y ya quieren conectar con estos dos hombres que vienen al frente comandando y protagonizando las acciones de esta primera etapa. Aquí los tenemos, precisamente el hombre del Polti aprovecha que el hombre del Kern Pharma volteó para ver al grupo, para dar un jalón y apretar y llevarse los puntos de este sprint intermedio que tenemos a continuación. Sin embargo, al parecer el hombre del Kern Pharma, a pesar de que lo quisieron madrugar, se está llevando los puntos, se está llevando la primera posición de estos puntos del sprint bonificado y el hombre del Polti se está quedando con la segunda posición. Ya tenemos aquí al grupo de casa que viene justo detrás de ellos. Ya al parecer van a aflojar, se van a entregar y va a ser solo cuestión de tiempo para que le den alcance este grupo que viene comandado por Remco Evenepoel, uno de los principales favoritos para llevarse esta Vuelta a la Comunidad Valenciana, que ya lo decíamos, es una competencia con muchísima historia. Un poco más adelante ya estaremos hablando de los grandes nombres que han ganado esta vuelta. Sin embargo, en este momento el UAE Team Emirates es quien se pone al frente y justo quien está haciendo la labor para conectar a estos dos hombres del Kern Pharma y del Polti. En este momento se empieza a escribir una nueva historia. Ya no hay fuga y el UAE Team Emirates pone a sus hombres al frente. Vemos a la gente del Movistar también respondiendo a este ataque. Se mueven las aguas y se empieza el ajetreo en el grupo principal de corredores porque quieren ponerse de la mejor manera para disputar estos últimos 24 kilómetros de competencia. Vemos que nuevamente el Red Bull Bora se pone a comandar las acciones. Dejan muy claras sus intenciones de llevar de la mejor manera a Remco Evenepoel hasta el último kilómetro posible. Un Remco Evenepoel que lo ha ganado todo en esta temporada 2026 del World Tour. Ya lo veíamos aquí precisamente en las pantallas de Cyclinity Pro en el Mallorca Challenge, haciendo lo propio. Ganó por primera vez en la contrarreloj por equipos. Posteriormente ganó los dos trofeos posteriores. Te invito a que finalizando este video, esta competencia, vayas y veas el Mallorca Challenge, donde tenemos a un Remco Evenepoel que viene con todo y por todo en esta temporada 2026.
16, perfilándose para el UAE Tour a partir del 16 de febrero, donde se va a estar enfrentando a Isaac del Toro y a Jonas Vingegaard. La parte posterior del pelotón, al parecer un hombre de Lidl Trek con el dorsal número 22, al parecer tiene alguna dificultad, está llamando constantemente al equipo de asistencia de las filas de Lidl Trek mientras pasan por esta zona de avituallamiento, donde nuevamente estábamos perdiendo la señal. En la parte frontal ya viene constantemente el hombre del Red Bull Bora, quien viene tirando el pelotón, ya vienen aquí dialogando. Voltean para atrás todos, vienen dialogando ahí con el hombre del Movistar, el campeón nacional español del Movistar, vienen volteando, vienen intercambiando palabras. Al parecer ya nadie quiere trabajar, ya nadie quiere hacer la labor con un Red Bull Bora, quien venía haciendo todo el trabajo, toda la labor de venir rompiendo el viento. Al parecer en este momento se están abriendo, ya vemos cómo se abre todo el grupo, todo el pelotón. Vamos a ver si alguien toma el liderato de las acciones. Aquí vemos precisamente que le están diciendo al campeón nacional de España, el hombre del Movistar, le están reclamando ahí con una señal con la mano de que se ponga al frente, se ponga al trabajar, pero el UAE Team Emirates ya sale por la parte izquierda, en lo que el hombre del Red Bull Bora está peleando, ya los están madrugando, y el UAE Team Emirates en este momento hace un cambio de ritmo, se pone al frente de las acciones y se pone a tirar del pelotón. Vamos a ver si se logran pegar el resto de competidores o si se configura una nueva fuga. Ahora con el UAE Team Emirates al frente comandando las acciones, vemos que ya aflojan las piernas. Al parecer únicamente fue un cambio de ritmo, simplemente fueron picotazos que dieron a los gallos para ver quién se anima, para ver quién toma el liderato de estas acciones. Vemos aquí en la parte posterior que el hombre del Movistar, el campeón nacional de España, ya se va a la parte posterior, justo pegado de la rueda de Remco Evenepoel. No quiere que le estén diciendo más de cosas, no quiere verse involucrado en un cambio de palabras con las gentes del Red Bull Bora. Y en este momento el Kern Pharma se pone a liderar las acciones, pero hay otro hombre del Red Bull Bora quien está lanzando un contraataque y en este momento se pone al frente de las acciones. Ya vemos que este grupo de 3 hombres están sacando ya una diferencia considerable con el resto de corredores. Vemos aquí la repetición, el momento en el que el hombre del Movistar hace la propuesta, hace un cambio de ritmo para tratar de conectar con la rueda del hombre del Kern Pharma, quien venía en aquel momento comandando las acciones. Sin embargo, este hombre del Red Bull Bora ya se empieza a despegar. Este corredor italiano de 22 años, Giulio Pellizzari, es quien en este momento está comandando las acciones y se empieza a ir en solitario, atención porque no está esperando al líder Remco Evenepoel, se está yendo completamente en solitario Giulio Pellizzari. Vamos a ver cómo se desarrollan estos últimos 17 kilómetros de competencia. En la parte posterior vemos que ya se está ajetreando, ya picotearon los gallos, ya se está ajetreando, ya se están moviendo las aguas en este grupo de persecución porque quieren conectar de la rueda. Están viendo que se les está escapando este hombre, quien hace nuevos ajustes en su ciclocomputador. Sin embargo, nadie le está soportando este brutal embate. Aquí tenemos al hombre en cuestión, este corredor Giulio Pellizzari, quien ya se está separando, ya está haciendo una diferencia importante con respecto al resto de corredores en el grupo principal, donde viene Remco Evenepoel, este corredor italiano quien fuera segundo general en el Tour del Avenir, en ese Tour del Avenir precisamente donde Isaac del Toro ganó la primera posición. Fue precisamente en el año 2023 cuando sucediera esto, y en este momento este es el hombre quien viene protagonizando las acciones y a falta de 17 kilómetros se quiere ir en solitario. Vemos ahí que la gente de Ineos, del NSN, ya se ponen al frente a trabajar, a colaborar porque sienten que se está yendo este corredor italiano. Ya al parecer, a falta de 10 kilómetros, al parecer ya no va a esperar al líder, a Remco Evenepoel. Se le ha dado la autorización
para que haga el intento, para que haga la escapada en solitario, y ya lo tenemos en este momento, quien se perfila para llevarse esta primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. Sin embargo, aún faltan 10 kilómetros. Vamos a ver si le dan las piernas a este corredor italiano para concluir, para finiquitar este ataque que ha lanzado a falta de 17 kilómetros. Vemos a un Red Bull Bora quien no está trabajando al frente de las acciones, ya que viene su hombre comandando esta primera etapa con un Giulio Pellizzari, ya lo decíamos, segundo en el Tour del Avenir 2023. También fue ganador de una etapa en el Tour de los Alpes 2024, ganador de una etapa en el Tour del Avenir, precisamente en el 2023. Fue ganador del Giro del Medio Brenta en el 2023. Tiene también segundo en una etapa del Giro de Italia 2024. Precisamente en el Giro de Italia 2025, donde Isaac del Toro estuvo a punto de coronarse con el Maillot Rosa en la primera posición, que le fue arrebatada en la última etapa. Giulio Pellizzari quedó en sexto lugar general, mientras Isaac del Toro quedara en segunda posición. Este hombre del Red Bull Bora es parte de su palmarés, es parte de su currículum, y quien en este momento viene comandando las acciones, protagonizando esta primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. Ya lo decíamos, una carrera con muchísimos años de historia. En esta edición 2026 se celebra la edición número 77. Cuando vemos a grandes nombres que han pasado por esta vuelta a la Comunidad Valenciana, como el mismísimo Eddy Merckx, el legendario Eddy Merckx, hiciera lo propio, ganara esta vuelta en el año 1969. Ya en el ciclismo contemporáneo, Tadej Pogačar hiciera lo propio en el 2020. Tenemos también un Nairo Quintana, este corredor colombiano, quien la ganara en el 2017, un poco más reciente. En el 2025, Santiago Buitrago hiciera lo propio. No está en este año, no está defendiendo su título del 2025. En segunda posición quedó Joao Almeida, quien es uno de los favoritos en este 2026 para llevarse esta vuelta. En 2025 quedará en segundo, justo detrás del colombiano. 2024, Santiago Buitrago quedó en segundo. En primera posición, el estadounidense Brandon McNulty. Y en tercera posición quedó Alexander Vlasov, este corredor Alexander, que en 2022 también ganara esta misma competición, en aquel tiempo representando a Rusia, y en este momento lo van a ver en las gráficas sin nacionalidad debido a la situación que está enfrentando su país. Sin embargo, sí está aquí, ganó en el 2022, 2024 quedó tercero, y en 2026 quiere nuevamente hacer historia y llevarse esta edición 2026 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Remco Evenepoel, por su parte, Remco Evenepoel en el 2022 quedó en segunda posición, precisamente justo detrás de este hombre del que ya venimos hablando, que en este momento corre sin ninguna nacionalidad por el conflicto en el que atraviesa su país. Remco Evenepoel, quien también es uno de los favoritos, ya lo decíamos al inicio de la transmisión, junto con Joao Almeida y Mats Pedersen, para hacerse de la clasificación general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. Y bueno, ya tenemos aquí al NSN junto con la gente del Bahrein Victorious tratando de trabajar para darle alcance a este hombre, Giulio Pellizzari, que cada vez abre más brecha con respecto a este grupo de persecución. En los últimos 6 kilómetros para la meta, y este hombre no hay quien lo alcance. En la parte posterior, el Red Bull Bora, un Red Bull Bora bastante pasivo, simplemente expectante de cualquier ataque, de cualquier intento de fuga que ponga en riesgo
el liderazgo de este hombre que tenemos en este momento en pantalla, Giulio Pellizzari, quien iniciara su ataque a falta de 17 kilómetros para la meta. En este momento únicamente le faltan 5 kilómetros para la meta para hacerse de la gloria y llevarse esta primera etapa de esta vuelta a la Comunidad Valenciana. Vamos a ver si lo logra, porque tenemos a un tren que viene bastante embalado. Al parecer está habiendo entendimiento, está habiendo colaboración para darle alcance a este hombre, ya que esto se sale completamente del libreto, se sale completamente del guión que se tenía presupuestado para este día, donde en una llegada prácticamente plana, los sprinters se iban a poner al frente, iban a estar disputando esta primera etapa de esta vuelta, cuando tenemos nuevamente aquí los problemas de transmisión de esta imagen que se viene atorando. Vamos a ver cómo se desarrollan estos últimos kilómetros, a ver si le dan las piernas al corredor italiano de 22 años para hacerse de la gloria, cuando vemos que está aquí pasando precisamente el grupo principal de corredores por la señalización de 5 kilómetros. 5 kilómetros para la línea de meta, con un hombre del Red Bull Bora al frente de la competencia y una fila de escuadras en el pelotón principal queriendo darle alcance a este hombre que por tantos kilómetros ha venido en solitario. Al parecer parecía únicamente un cambio de ritmo, sin embargo le está redituando para hacerse a 4 kilómetros. Está a 4 kilómetros de hacerse de esta primera etapa. Sin embargo, todavía no hay nada escrito. Precisamente como no estaba contemplada esta fuga a falta de 17 kilómetros. Sin embargo, las estrategias de las escuadras no siempre salen como se tienen planeadas. Y bueno, en este momento se está demostrando con este hombre del Red Bull Bora al frente de las acciones de las filas de Remco Evenepoel, quien estará buscando llevarse la clasificación general en esta vuelta, y de ser así se estaría llevando 4 de 4 participaciones, 4 triunfos. Sin embargo, apenas estamos en la primera etapa de 5. Vamos a ver cómo se desarrollan las acciones cuando a falta de 4 kilómetros el tren viene embalado en la parte posterior. Al parecer ya lo van a conectar, al parecer le van a dar alcance en esta curva cerrada que vemos, una curva pronunciada. En este momento ya falta de 3 kilómetros para la meta. Al parecer el alcance es inminente. Vemos a un Giulio Pellizzari bastante resiliente, quien no ha aflojado, no se ha entregado a este grupo de persecución. Sin embargo, a falta de 2 kilómetros, el tren viene bastante embalado. Vienen haciendo un trabajo extraordinario en la parte trasera de la carrera para colocar y poner a sus sprinters de la mejor manera las diferentes escuadras. Al parecer es solo falta de tiempo, a menos de 2 kilómetros para la meta. Le van a dar alcance y van a conectar con la rueda de Giulio Pellizzari. Vamos a ver si alguno de los hombres del Red Bull Bora sale al frente para hacer un contrarremate, porque este hombre, con todo el cansancio acumulado, ya no le van a dar las piernas para hacer un cierre en el sprint final, que al parecer todo se va a disputar en un sprint final en la línea de meta. Ya vemos en esta toma a ras de tierra, precisamente ya están a punto de conectarlo. Lastimosamente no le va a redituar este gran esfuerzo que hizo Giulio Pellizzari a falta de 17 kilómetros para quedarse con la prueba. En este momento lo van a conectar. Este grupo principal de corredores que viene embalado, viene a una gran velocidad. No tuvimos una referencia de la velocidad a la que venían. Sin embargo, calculo cerca de 65 kilómetros por hora en la recta final, donde venían ya haciendo el trabajo para darle alcance, para conectar con la rueda de este hombre del Red Bull Bora, que en este momento, precisamente en este momento, vemos a la gente de Ineos al frente de las acciones, con la gente también del 1X Mobility alcanzándolo, neutralizándolo, y de una manera aplastante. Vienen bastante fuerte, y este hombre del Red Bull Bora viene completamente fundido. Al frente de las acciones ya se pone un hombre del Polti, y vemos también gente del 1X Mobility. En este momento el tren de 3 hombres del 1X Mobility a falta de 400 metros para la meta.
Traen un tren de 3 hombres. Atención, porque traen un 3. Ya se está abriendo uno. Ya se está abriendo uno de los hombres del 1X Mobility. Y al parecer quieren lanzar a su hombre. Sin embargo, ya se pone a Elinios. Elinios al frente. Al parecer se trata de Ben Turner. Ben Turner está cerrando. En la parte posterior viene Girmay. Girmay se pone al frente. En la parte derecha de su pantalla, Arne Martín. Del lado contrario, Leonardi del Polti. Pero nadie le ha podido ganar a Girmay. Este corredor del NSN se está quedando con la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. Mientras vemos ahí la repetición de este cierre bastante apretado. Venía el tren del 1X Mobility. En la parte posterior sale el hombre de Elinios, Ben Turner, quien se pone a comandar las acciones a falta de 300 metros para la meta. Sin embargo, ya venía en la parte posterior Girmay cazando las acciones. Se desfunda el hombre de Elinios, pasa al frente Girmay a falta de 200 metros para la meta. En la parte izquierda de la pantalla vemos a Leonardi del Polti, quien no le alcanzan las piernas. Tampoco al hombre del Red Bull, Bora Martin, para este gran embate que hizo Girmay del NSN. Tenemos ya aquí el top 10, precisamente como lo veníamos diciendo, con un Biniam Girmay, quien se hace de esta primera etapa, este corredor del NSN, corredor de Eritea del NSN, este equipo del exfutbolista Andrés Iniesta, quien seguramente ahorita estará celebrando este logro. En segunda posición, Martin del Red Bull Bora, y tercera posición para Leonardi de las filas del Polti. Vemos que en la quinta posición está este corredor del que ya veníamos hablando, quien está corriendo sin nacionalidad. El top 10 de la clasificación general se mueve ligeramente con respecto a los resultados de etapa debido a los sprints intermedios, a las bonificaciones por las cuales estuvieron pasando los corredores. Remco Evenepoel se queda en la clasificación general en el número 7, y los otros dos corredores, quienes fungen también como favoritos para esta edición 2026 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, no están en este momento en el top 10, que es Mats Pedersen y Joao Almeida. Y bueno, de esta manera llegamos a la finalización de esta primera transmisión de esta vuelta, que tendrá 5 etapas. Te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas las siguientes 4 etapas que tendremos a través de las pantallas de Cyclinity Pro, así como las carreras pasadas, el Tour Down Under, ya tuvimos también el Alula Tour, y finalmente tendremos toda la transmisión de toda la temporada 2026, lo mejor del ciclismo internacional, las 3 grandes vueltas, por supuesto. Así que suscríbete y no te pierdas de lo mejor del ciclismo a través de Cyclinity Pro. Muchas gracias. Hasta la próxima.